El poder en el bajo mundo no se trata solo del arma que descansa en tu funda. Se trata de saber exactamente quién respira el mismo aire que tú. Domenico Costa pensó que tenía todas las de ganar cuando se burló de una camarera torpe en su lengua materna. Nunca esperó que un fantasma le respondiera. El aire dentro de la trattoria di Santino era denso con el aroma de ajo asado, trufas blancas y dinero viejo. Escondido en el opulento corazón del North End de Boston, el restaurante era una fachada. Una espectacularmente exitosa, pero una fachada al fin y al cabo. Era el terreno neutral donde la élite de la ciudad se codeaba con los hombres que controlaban los puertos, los sindicatos y las calles. Camila Hayes se ajustó el impecable delantal blanco alrededor de su cintura. Sus dedos temblaban lo suficiente como para delatar las 3 tazas de café solo que había consumido desde las 5 de la mañana. Estaba agotada. Su vida durante los últimos 3 años había sido un ciclo interminable de mantener la cabeza gacha, servir platos de ternera carísima y asegurarse de que sus miserables propinas en efectivo estuvieran escondidas bajo la tabla suelta del suelo de su apartamento en South Boston. Era ordinaria, invisible, exactamente como necesitaba ser. Esta noche, sin embargo, el restaurante vibraba con una tensión pesada y sofocante. La sección VIP, un reservado apartado cubierto con pesadas cortinas de terciopelo, había sido reservada bajo una empresa fantasma. Pero todo el personal sabía quién estaba sentado en la mesa de caoba. Domenico Costa. A los 32 años, Domenico era el líder indiscutible del sindicato Costa, habiendo tomado las riendas tras el sospechoso ataque al corazón de su padre 3 años antes. Era un hombre de ángulos afilados y fríos ojos de obsidiana. Vestido con un traje Brioni de color carbón hecho a medida que costaba más que el alquiler anual de Camilla, no gritaba. No lo necesitaba. Su silencio era mucho más aterrador que cualquier arrebato. Sentados a su lado estaban sus 2 lugartenientes de mayor confianza, Mateo Falco, un matón corpulento con la mandíbula marcada por una cicatriz, y Leo Romero, el arquitecto financiero del sindicato. Camila estaba de pie cerca de la estación de servicio, sosteniendo una bandeja con una botella de Barolo del 2010 recién descorchada. Su gerente, un hombre que sudaba perpetuamente llamado Robert Paul, le dio un empujón en el hombro. Entra ahí, Camilla. Sirve el vino. No hables. No hagas contacto visual. Solo sirve y sal, siseó Robert, su frente brillando bajo la tenue lámpara de araña. ¿Por qué yo? Susurró Camilla apretando el sacacorchos. La señora. Ella suele atender a los VIP. María se reportó enferma porque sabía que venía a Costa, replicó Robert. Ve, ahora, antes de que piensen que les estamos faltando el respeto. Tragándose el nudo de ansiedad en su garganta, Camilla equilibró la bandeja de plata y se acercó al reservado. Al pasar tras las pesadas cortinas, el ruido ambiental del restaurante se desvaneció, reemplazado por el zumbido bajo y peligroso de hombres discutiendo cosas que enviaban a la gente a tumbas prematuras. No me importa lo que dijo el juez Corwin, decía Domenico, su voz un barítono suave y grave que dominaba el espacio. Aceptó nuestro dinero para la campaña de reelección. Nos debe los permisos de zonificación del puerto. Si quiere jugar rudo, recuérdale las fotografías de su viaje a Atlantic City. Mateo soltó una risita, un sonido bajo y áspero. Considera lo hecho, jefe. ¿Y qué hay de los irlandeses? Los chicos de Callahan han estado husmeando por los almacenes de Saudi. Deja que husmeen, respondió Domenico, reclinándose en su silla de cuero. Entrelazó los dedos de sus manos, y el anillo de sello de oro en su mano derecha captó la tenue luz. Cuando encuentren lo que les dejamos, reconsiderarán su expansión. Camilla mantuvo sus ojos pegados al mantel blanco. Se acercó al lado derecho de Mateo para empezar a servir el vino. Solo sirve, asiente y... Vete, se repetía mentalmente. Pero mientras inclinaba la pesada botella de cristal, Mateo de repente empujó su silla hacia atrás para coger un dossier de la mesa. Su codo chocó violentamente con la cadera de Camilla. La pesada botella de Barolo se sacudió. Un chorro del oscuro vino carmesí saltó del cuello de la botella, cayendo de lleno en el puño blanco e impecable
de la camisa de vestir de Mateo, dejando una mancha que se parecía inquietantemente a sangre fresca. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Era el tipo de silencio que precede a un accidente de coche. Camilla se quedó helada, con la botella suspendida en su mano. Se le cortó la respiración. Mateo giró lentamente su enorme cabeza. Sus ojos oscuros se clavaron en Camilla con una mezcla de incredulidad y furia pura. Pequeña, estúpida. Domenico levantó una sola mano, silenciando a su matón al instante. Lentamente dirigió su mirada hacia Camilla. Sus ojos recorrieron su barato uniforme negro, su desordenado moño cobrizo y su rostro pálido y aterrorizado. Vio exactamente lo que esperaba ver. Una camarera americana del montón, completamente fuera de lugar, temblando como una hoja en un huracán. Una sonrisa cruel y despectiva se dibujó en la comisura de los labios de Domenico. Se inclinó ligeramente hacia Mateo y habló en un rápido y gutural dialecto siciliano, una lengua específica y áspera nacida en las callejuelas de Palermo, diseñada para ser incomprensible para los extraños. Talia Aquista, dijo Domenico con desdén, su tono cargado de absoluto desprecio. Mira a esta vaca torpe. Ni siquiera sabe dónde pone los pies. Quítamela de la vista antes de que le arranque la cabeza y la haga desaparecer. Leo Romero rió por lo bajo, cogiendo su vaso de agua. La postura de Mateo se relajó ligeramente, divertido por la brutalidad casual de su jefe. Esperaron a que la ignorante chica americana se disculpara ciegamente, sin ser consciente de la amenaza contra su vida. Camilla permaneció perfectamente quieta. El temblor aterrorizado de sus dedos se detuvo de repente. Algo dentro de ella, algo que había pasado 3 largos y agónicos años enterrando bajo montañas de sonrisas falsas y sumisión, se rompió. Era el orgullo de su linaje, un linaje que no se acobardaba ante hombres como Domenico Costa. Antes de que su cerebro pudiera recordarle el peligro, su boca se abrió. No solo habló. Dejó que su postura cambiara, su columna se enderezó, pasando de la postura sumisa de una camarera al porte regio de una aristócrata de nacimiento. Miró a Domenico directamente a los ojos. Su mirada igualó de repente la intensidad gélida de la de él. Cuando habló, su voz era tranquila, baja y teñida de un acento palermitano impecable y de alta cuna que cortó el silencio como una navaja de afeitar. «Señores», dijo Camilla, las palabras rodando de su lengua con una gracia peligrosa. «El vino se puede volver a comprar fácilmente, señor, pero la falta de modales es una mancha que no se quita». Él mismo se tiró el vino en la camisa. «Disculpe, pero si quiere respeto, empiece por mostrarlo». La temperatura en el reservado se desplomó hasta el 0 absoluto. Mateo se quedó con la boca abierta. Leo casi se ahoga con el agua. Pero Domenico se quedó completamente helado. La sonrisa cruel desapareció de sus labios, reemplazada por una expresión de profunda y paralizada conmoción. La miró fijamente, sus ojos de obsidiana se abrieron ligeramente. No era solo que le hubiera entendido, no era solo que le hubiera respondido, era la forma en que hablaba. Su cadencia, su pronunciación específica de las vocales, la formalidad arcaica de su fraseo, era un dialecto ultraespecífico y localizado de la élite palermitana. Era un dialecto que pertenecía estrictamente a las viejas familias de sangre de Sicilia, familias que no trabajaban en restaurantes americanos baratos. Durante 5 segundos, nadie respiró. Domenico miró a la chica, la miró de verdad por primera vez. Notó el alto y aristocrático arco de sus pómulos, el orgullo feroz e inflexible de sus ojos verdes, y la forma en que se mantuvo firme frente a 3 hombres completamente armados sin inmutarse. De repente, Camilla se dio cuenta de lo que acababa de hacer. La adrenalina se evaporó, dejando tras de sí un terror frío y arrollador. Había roto la regla número 1 de su supervivencia: nunca ser vista. Sin esperar respuesta, Camilla golpeó la botella de Barolo contra la mesa con un ruido sordo y seco. Dio media vuelta, apartó las pesadas cortinas de terciopelo y prácticamente corrió hacia la cocina. «Formaggio, deténla», susurró Domenico,
su voz repentinamente ronca. Mateo se levantó de un salto, pero Domenico le agarró el brazo con un agarre como un tornillo de banco. «Tú no», ordenó Domenico, con los ojos todavía clavados en el lugar donde Camilla acababa de estar. «No montes una escena. Trae a Robert». El callejón trasero de la trattoria di Santino olía a col podrida y a lluvia. A Camilla no le importó. Se quitó el delantal mientras bajaba corriendo las escaleras de incendios, arrojando la tela blanca a un contenedor oxidado. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. «¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Estúpida!», se gritaba a sí misma internamente. 3 años escondida, 3 años de identidades borradas, tarjetas de seguridad social falsas y viviendo como una sombra, todo deshecho en 5 segundos de orgullo herido. Domenico Costa no era solo un mafioso. Estaba profundamente conectado con el Hampa siciliana. Él sabría exactamente lo que significaba ese dialecto. Sabría que ella no era Camilla Hayes de Ohio. Tocó el pavimento mojado del callejón y corrió. No esperó su último sueldo. No se despidió de María ni de Robert. Paró un taxi que pasaba por Hanover Street, le dio un arrugado billete de $20 al conductor y le dijo que condujera hacia South Boston. De vuelta en el restaurante, el reservado VIP prácticamente vibraba de tensión. Robert Paul estaba de pie ante Domenico Costa, sudando tan profusamente que parecía que acababa de salir de la ducha. «Se lo juro, señor Costa, no lo sabía», tartamudeó Robert, retorciéndose las manos. «Es solo una chica, Camilla Hayes. Lleva aquí 6 meses». «Camilla Hayes», repitió Domenico, probando el nombre en su lengua. Sabía a ceniza. Era falso. Lo sabía en sus huesos. «¿De dónde es?» «Ah, su expediente dice que de Columbus, Ohio», respondió Robert, con la voz quebrada. «Puedo sacar sus registros de empleo, su dirección, lo que necesite, lo juro. Solo por favor, no perjudique mi negocio». Domenico ignoró las súplicas rastreras. Se volvió hacia Leo. «Digits, lo quiero todo. Quiero su dirección, sus registros bancarios, sus registros telefónicos y las malditas grabaciones de las cámaras de la calle de ella saliendo de este edificio. Y lo quiero para hace 10 minutos». Leo asintió rápidamente, sacando ya una tableta encriptada. «En ello, jefe». Domenico se reclinó en su silla, con la mente a toda velocidad. El dialecto. Era un fantasma resonando en sus oídos. Era el dialecto de la familia Lobianco. Hace 10 años el sindicato Lobianco había controlado la mitad de Palermo. Eran la realeza. Pero el poder engendra envidia. Y una coalición de familias rivales, incluido el propio tío de Domenico, había orquestado la infame masacre de la fiesta de San Juan. Se suponía que todo el linaje Lobianco había sido aniquilado en una sola noche de fuego y plomo. Pero siempre habían persistido los rumores de que la hija menor del Don, Isabela, había sido sacada a escondidas antes de que la finca fuera incendiada. Domenico se frotó la mandíbula, una oscura y peligrosa obsesión floreciendo en su pecho. Una camarera en Boston, hablando el lenguaje muerto de un imperio masacrado. Si era una Lobianco, era la última heredera de una fortuna en cuentas secretas en el extranjero y una vendetta de sangre que podría destrozar la costa este. Si sus enemigos la encontraban, la usarían. Si los sicilianos la encontraban, la matarían. «Jefe», dijo Leo, interrumpiendo los pensamientos de Domenico, «he hackeado el sistema de nóminas. Tengo una dirección. Es un apartamento en Saudi. Calle Mercer 442, unidad 3B. ¿Pero qué?», espetó Domenico. «Su número de seguridad social, acabo de pasarlo por la base de datos federal clandestina. Fue emitido hace 3 años a un bebé fallecido en Texas. Camilla Hayes es un fantasma muy, muy caro y creado profesionalmente». Domenico se levantó, abotonándose la chaqueta del traje. «Prepara el coche». «¿Llevamos a los chicos?», preguntó Mateo, haciendo crujir sus nudillos. «No», dijo Domenico en voz baja, «solo yo. Vosotros dos quedaos aquí y limpiad este desastre.
No quiero que nadie más sepa lo que ha pasado esta noche. Si alguien pregunta, la camarera fue despedida por derramar el vino. ¿Entendido? Sí, jefe. Al otro lado de la ciudad, Camilla irrumpió en su apartamento estrecho y poco iluminado. Echó el cerrojo, puso la cadena y atascó una silla de madera bajo el pomo de la puerta. Era una defensa patética contra hombres que llevaban C4, pero la hizo sentir marginalmente mejor. No encendió las luces. Moviéndose enteramente por el resplandor de las farolas que se filtraba a través de las persianas, sacó una gastada bolsa de lona de debajo de su colchón. Había ensayado para esto. Conocía el protocolo. Del armario sacó una pila de dinero en efectivo sellado al vacío, unos $30,000 que había logrado desviar de sus fondos de emergencia antes de desaparecer por completo. Metió 2 conjuntos de ropa oscura, un teléfono desechable y un pasaporte canadiense falso a nombre de Sarah Jenkins. Luego, se arrodilló junto a la tabla suelta del suelo cerca del radiador. La levantó con un cuchillo de cocina y sacó una pesada caja de caoba forrada de terciopelo. Camilla la abrió. Dentro descansaba una Beretta 92 FS antigua, plateada. Había pertenecido a su padre, don Vincenzo Lobianco. Junto a la pistola había una Polaroid descolorida de ella de niña, sentada en el regazo de su padre en los jardines de su finca de Palermo. Trazó el rostro de su padre con un dedo tembloroso. «Lo siento, papá», susurró. «Dejé que mi temperamento se descontrolara, tal como siempre dijiste que lo haría». Comprobó el cargador de la Beretta, completamente cargado. Corrió la corredera, introduciendo una bala en la recámara con un chasquido metálico y seco que sonó ensordecedor en el silencioso apartamento. Se metió la pistola en la cinturilla de sus vaqueros, cubriéndola con su sudadera oscura. Cerró la cremallera de la bolsa de lona y se la colgó al hombro. Necesitaba llegar a la estación del sur. Si podía coger el Amtrak de medianoche a Montreal, podría desaparecer de nuevo antes de que los hackers de Costa desenredaran su red. Camilla caminó hacia la puerta, extendiendo la mano hacia la silla de madera encajada bajo el pomo. De repente, se detuvo. Los pelos de la nuca se le erizaron. El aire en el apartamento pareció espesarse, volviéndose pesado y quieto. Screech. Clic. Fue un sonido tan débil que casi no lo oyó. El sonido de una ganzúa deslizándose en su cerrojo. Camilla retrocedió lentamente de la puerta, su mano bajando hacia la fría empuñadura de la Beretta en su cintura. Se movió en silencio hacia la ventana de la escalera de incendios, pero al mirar a través de las persianas, vio un elegante Mercedes negro aparcado en el callejón de abajo. Un hombre enorme con traje. No era Mateo. Alguien más estaba apoyado en el capó, fumando un cigarrillo. Su salida estaba bloqueada. Clic. Tunk. El cerrojo se soltó. La cadena traqueteó cuando la puerta se abrió hacia adentro, tensándose contra la silla de madera. Camilla. Una voz profunda y aterciopelada resonó desde el pasillo. Era Domenico. No sonaba enfadado. Sonaba fascinado. «¿O debería llamarte Isabela?» A Camilla se le heló la sangre. Lo sabía. En menos de una hora había atado cabos. «No entres aquí», gritó Camilla, sacando la Beretta y apuntando directamente a la puerta. Sus manos ya no temblaban. La camarera aterrorizada había desaparecido. La hija de un rey de la mafia había ocupado su lugar. «Te volaré la cabeza, Costa». Una risa grave se coló por la rendija de la puerta. «Tienes una buena postura. Lo noto por tu voz, pero ambos sabemos que esa silla no me va a detener. Voy a entrar. Mantén el arma apuntando a mi pecho si eso te hace sentir segura». Antes de que pudiera prepararse, una violenta patada destrozó el marco de la puerta. La silla de madera se partió como una ramita, lanzando astillas por el suelo de linóleo. La puerta se abrió de golpe y Domenico Costa entró en el apartamento. Se sacudió una astilla de la solapa de su traje Brioni, impasible ante el cañón plateado de la Beretta, apuntando directamente a su corazón. Cerró la puerta rota detrás de él como pudo, sumiendo la habitación de nuevo en la semioscuridad. La miró, sus ojos trazando la línea de su arma, la bolsa de lona en su hombro y la mirada feroz y acorralada de animal en sus ojos verdes.
Isabella Lobianco, murmuró Domenico. Su voz estaba cargada de una emoción que Camilla no podía descifrar del todo. No era odio, era reverencia. La princesa perdida de Palermo, escondida tras un delantal barato sirviendo ternera. El mundo te ha estado buscando durante una década. El mundo me quiere muerta, escupió Camilla, manteniendo el dedo en el gatillo. Da un paso más, Domenico, y te añadiré a la lista de hombres que me subestimaron. Domenico no dio un paso adelante. En cambio, levantó lentamente las manos, con las palmas abiertas, mostrando que estaba desarmado. No he venido a matarte, Isabela, dijo en voz baja. He venido porque si yo te encontré en una hora, los hombres que realmente te quieren muerta te encontrarán mañana por la mañana. Clavó sus ojos de obsidiana en los de ella, y el aire crepitaba con una peligrosa electricidad. He venido a proponerte un trato. El cañón plateado de la bereta no vaciló. Las manos de Isabella Lobianco estaban firmes como el mármol tallado, incluso mientras su corazón amenazaba con salírsele del pecho. ¿Un trato? Repitió la palabra, cargada de veneno. Un Costa irrumpe en mi casa en plena noche para ofrecerme un trato. Perdóname si no pongo la tetera a calentar. Tu familia masacró a la mía. ¿Por qué no debería meterte una bala entre los ojos ahora mismo y probar suerte con el resto? Domenico permaneció perfectamente quieto en la penumbra del apartamento de South Boston. No hizo movimientos bruscos, manteniendo las manos a la vista. El resplandor ambiental de la farola iluminaba las afiladas líneas patricias de su rostro. Porque mi nombre es Domenico, no Silvio, dijo, su voz un murmullo bajo y tranquilizador que contrastaba violentamente con la tensión de la habitación. Fue mi tío, Silvio Costa, quien orquestó la masacre de la fiesta de San Juan. Utilizó a los restos de los Corleonesi y al clan Greco para reducir tu finca a cenizas. Él se quedó con el viejo país y a mí me dejó las sobras aquí en Boston. Tú lo odias por asesinar a tu padre. Yo lo odio por envenenar a mi abuelo y robarme mi derecho de nacimiento. Isabela entrecerró los ojos. La bereta seguía levantada. Política familiar. Qué trágico para ti. Apártate, Domenico. Tengo que coger un tren. No llegarás a la estación del sur, replicó Domenico, su mirada desviándose hacia la bolsa de lona colgada de su hombro. Leo ya ha localizado las cámaras de reconocimiento facial en el aeropuerto de Logan y en las terminales de tren. Si mis hombres pueden hacerlo, también pueden los sicilianos. ¿De verdad crees que Silvio dejó de buscar a la heredera perdida de los Lobianco? Tu cara es un riesgo, Isabela. Hablas como un fantasma, caminas como una reina, y tu ADN es la llave de las cuentas del Banco Pictet y compañía en Ginebra. 300 millones de euros en diamantes en bruto y activos líquidos, guardados tras una bóveda biométrica que solo un descendiente directo de Vincenzo Lobianco puede abrir. La respiración de Isabela se entrecortó solo una fracción, pero Domenico lo notó. Silvio te necesita viva solo el tiempo suficiente para abrir esa bóveda, continuó Domenico, dando un lento y calculado medio paso hacia adelante. Luego te meterá una bala en la cabeza y te arrojará al Mediterráneo. Llevas 3 años escondiéndote, malviviendo con propinas de camarera, asustándote de las sombras. Te estoy ofreciendo una forma de dejar de huir. ¿Y cuál es el precio de este milagro?, preguntó ella, su dedo apretando ligeramente el gatillo. Matrimonio, dijo Domenico sin rodeos. La palabra quedó suspendida en el aire viciado del apartamento, pesada y absurda. Isabela soltó una risa áspera e incrédula. «Estás loco». «Soy un pragmático», contraatacó él con suavidad. «Las viejas familias de Palermo son tradicionalistas, respetan los linajes. Ahora mismo, Silvio gobierna a través del miedo, pero es un usurpador. Si regreso a Sicilia con la única hija superviviente de don Vincenzo, como mi esposa, los sindicatos fracturados se unirán a nosotros. Tú legitimas mi derecho al trono. A cambio, te doy la protección total del sindicato de Boston, acceso a la fortuna de tu familia y lo más importante». Domenico hizo una pausa, sus ojos brillando con una luz oscura y depredadora. «Te daré a Silvio Costa. Dejaré que tú sostengas el cuchillo».
Isabela lo miró fijamente. La pura audacia de la propuesta era asombrosa. Miró a los ojos del hombre cuyo linaje había maldecido el suyo, buscando el engaño. Solo encontró una ambición fría y ardiente que reflejaba la venganza hueca y dolorosa dentro de su propia alma. Antes de que pudiera formular una respuesta, un agudo ping metálico resonó desde el callejón, seguido al instante por el sonido de cristales rotos. ¡Al suelo!, rugió Domenico. Se abalanzó hacia adelante, no para atacarla, sino para derribarla al suelo. La bereta se disparó mientras Isabela caía. La bala se incrustó inofensivamente en el yeso del techo. Una fracción de segundo después, una lluvia de disparos automáticos con silenciador atravesó los finos paneles de yeso del apartamento y destrozó las persianas. Las plumas de sus almohadas baratas explotaron en el aire mientras las balas destrozaban el colchón donde había estado sentada hacía solo unos minutos. ¿Quién es?, gritó Isabela por encima del estruendo ensordecedor de la madera astillándose, cubriéndose la cabeza mientras Domenico la presionaba contra el linóleo. «No son mis hombres», gritó Domenico sacando una pesada Glock 19 de color negro mate de su funda de hombro. «Los sabuesos de Silvio deben haber detectado el ping de la base de datos federal cuando Leo comprobó tu número de seguridad social falso. Te dije que no llegarías al tren». Pasos pesados retumbaron en el pasillo. Ya no se movían a hurtadillas. Las fuertes pisadas pertenecían a sicarios profesionales, hombres con botas tácticas y suficiente poder de fuego para demoler el edificio. «Tenemos que movernos», ordenó Domenico, agarrando su bolsa de lona con una mano y poniéndola en pie con la otra. «Escalera de incendios, ahora». Isabela no discutió. La camarera, Camilla, había desaparecido. La superviviente, Isabela, tomó el control. Se apresuró hacia la ventana de la cocina, apretando con más fuerza la bereta de su padre. Domenico pateó los restos de cristal del marco de la ventana y la empujó hacia la rejilla de hierro oxidado de la escalera de incendios. El frío aire nocturno de Boston le mordió la cara. Había empezado a llover, haciendo resbaladizas las escaleras de metal. «Baja, mantente agachada», ordenó Domenico, cubriéndola desde la ventana. Mientras Isabela descendía el primer tramo, la puerta del apartamento fue arrancada de sus bisagras de una patada. Dos hombres con equipo táctico oscuro entraron en la sala de estar. Domenico no dudó. Disparó 3 tiros rápidos y ensordecedores. El primer hombre cayó al instante, una bala de punta hueca alcanzándole en la garganta. El segundo hombre se lanzó a cubierto detrás del sofá destrozado, devolviendo el fuego. Domenico se deslizó por la ventana, bajando por la húmeda escalera de hierro justo detrás de Isabela. Las balas chispearon contra la barandilla de metal a centímetros de sus cabezas, rechinando contra el ladrillo del callejón. «Rocco», ladró Domenico a una pequeña radio enganchada en su solapa. «Trae el coche, al principio del callejón. Extracción en caliente». «Copiado, jefe», respondió una voz grave. Llegaron al suelo del callejón. El hedor a basura mojada fue completamente superado por el olor acre de la cordita. De repente, una figura salió de detrás del contenedor oxidado, levantando un subfusil directamente a la espalda de Domenico. Isabela no pensó. La agotadora memoria muscular inculcada por los instructores de seguridad privada de su padre, una década atrás, se activó. Levantó la bereta, alineó las miras con ambos ojos abiertos y apretó el gatillo 2 veces. ¡Crack! ¡Crack! El sicario se desplomó sobre el asfalto mojado antes de que pudiera disparar una sola vez. 2 agujeros perfectos perforaron su chaleco antibalas. Domenico se dio la vuelta bruscamente, con su Glock levantada, solo para ver al hombre muerto a los pies de Isabela. Miró el cañón humeante de su arma y luego su rostro. Respiraba con dificultad. La lluvia le pegaba el pelo cobrizo a las mejillas, pero sus ojos verdes eran absolutamente despiadados. «Buena agrupación», murmuró Domenico, un destello de respeto genuino cruzando sus facciones. Unos neumáticos chirriaron furiosamente en la entrada del callejón. Un Mercedes clase S, negro y fuertemente blindado, dobló la esquina, sus luces altas cortando ciegamente la lluvia.
Las puertas traseras se abrieron de golpe. ¡Entra! Domenico la empujó hacia el coche, disparando una ráfaga de supresión hacia la escalera de incendios donde acababa de aparecer otro tirador. Isabela se lanzó a los ricos asientos de cuero, con Domenico amontonándose justo detrás de ella. ¡Conduce!, le rugió a Rocco. El pesado sedán coleó sobre el pavimento mojado, el motor rugiendo mientras se lanzaba a la calle Mercer, dejando muy atrás el apartamento en llamas y a los hombres muertos. Durante 10 minutos, el interior del coche estuvo en perfecto silencio, salvo por el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas y la dura respiración cargada de adrenalina de sus ocupantes. Isabela permaneció acurrucada contra la puerta del pasajero, con la bereta todavía firmemente en su regazo. Domenico guardó su arma y sacó un pañuelo de seda de su bolsillo, presionándolo contra un rasguño superficial y sangrante en su pómulo izquierdo, donde un fragmento de ladrillo lo había alcanzado. La observó en la tenue luz del espejo retrovisor. «Me salvaste la vida ahí atrás», declaró Domenico en voz baja. «Me salvé mi propia vida», corrigió Isabela, su voz temblando ligeramente ahora que el peligro inmediato había pasado. «Simplemente estabas en medio». Una sonrisa leve y peligrosa asomó a los labios de Domenico. Metió la mano en un compartimento oculto en el reposabrazos, sacando un decantador de cristal de whisky escocés y 2 vasos pesados. Sirvió una medida para cada uno y le entregó uno a ella. «Bebe. Ayuda con los temblores», dijo. Isabela tomó el vaso bebiendo el líquido ambarino de un solo trago ardiente. El calor ardiente se extendió por su pecho, anclándola a la realidad. «¿A dónde vamos?», preguntó, mirando las luces borrosas de la ciudad. «A mi finca en Brookline», respondió Domenico, sirviéndose una copa. «Es una fortaleza, 3 acres, densamente arbolada, 30 guardias armados en rotación y completamente fuera de la red. Los hombres de Silvio no se acercarán a menos de 1 milla de las puertas sin ser convertidos en queso suizo. ¿Y luego qué?». Isabela giró la cabeza, clavándole una mirada penetrante. «¿Qué pasa cuando lleguemos detrás de tus impenetrables muros, Domenico? ¿Soy una invitada o una prisionera?». Domenico se reclinó en el cuero, haciendo girar el whisky en su vaso. «Eso depende enteramente de ti, Isabela. Si rechazas mi oferta, eres un riesgo. Te daré un nuevo pasaporte, $100,000 en efectivo, y te pondré en un jet privado a cualquier parte del mundo. Pero ambos sabemos el alcance de Silvio. Pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro hasta que inevitablemente te atrapen». Se acercó más, y el olor a colonia cara, lluvia y pólvora la envolvió. «Pero si dices que sí», continuó Domenico en voz baja, «cruzarás esas puertas no como una prisionera, sino como la futura reina del sindicato Costa. Forjamos una alianza. Tomamos el vuelo a Ginebra. Vaciamos las bóvedas de Pictet y compañía y compramos suficiente poder de fuego para marchar sobre Palermo y reducir a cenizas el imperio de Silvio». Isabela miró el vaso vacío en sus manos. La vida de Camilla Hayes estaba muerta, enterrada bajo los escombros de un apartamento de South Boston. Nunca podría volver a servir vino y ocultar su acento. La sangre de don Vincenzo Lobianco exigía más que la supervivencia. Exigía un ajuste de cuentas. Levantó la vista, encontrando la mirada oscura y calculadora de Domenico. Vio el peligro en él, la crueldad que lo convertía en un rey del hampa. Pero también vio un arma que podía empuñar. «Tengo condiciones», dijo Isabela. Su voz se volvió gélida. La sonrisa de Domenico se ensanchó. Era algo aterrador y hermoso. «No esperaría menos de una Lobianco. Dímelas. Compartimos el poder por igual. No soy una esposa trofeo para ser exhibida y mantenida en la oscuridad. Asisto a las reuniones. Reviso los libros de contabilidad. Y cuando finalmente acorralemos a Silvio Costa». Su agarre en el vaso vacío se tensó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Soy yo quien aprieta el gatillo». Domenico levantó su vaso hacia ella en un brindis silencioso. «De acuerdo». Mientras las pesadas puertas de hierro de la finca de Brookline surgieron de la oscuridad,
Abriéndose para dejar pasar al Mercedes blindado, Isabela se dio cuenta de que acababa de venderle su alma al diablo. Pero mientras observaba a los guardias fuertemente armados desplegarse por el perímetro, supo una cosa con certeza. Finalmente, había terminado de esconderse. El aire subterráneo dentro de las bóvedas privadas del Banco Pictet y compañía en Ginebra era estéril, con un ligero olor a ozono y papel viejo. Isabela se paró frente a la enorme puerta reforzada con titanio de la bóveda 714. Su mano descansaba ligeramente sobre el escáner biométrico. A su lado, Domenico Costa observaba en silencio, su presencia un peso oscuro y anclador en la inmaculada instalación suiza. Habían pasado 6 semanas desde la sangrienta noche de Boston. 6 semanas de documentos falsificados, jets privados y una ceremonia de boda oficiada en una capilla de Brookline con poca luz y solo guardias armados como testigos. Su matrimonio era un contrato firmado con pólvora y ambición. Sin embargo, en los momentos de calma entre el caos, una peligrosa e innegable gravedad los había unido. Domenico no era solo un escudo. Él era un espejo, reflejando el mismo impulso despiadado que ardía dentro de ella. «Mademoiselle Lobianco», murmuró Monsieur Laurent, el gerente principal de la bóveda, con la mirada desviada en profesional deferencia. «La secuencia genética está confirmada. La bóveda es suya». La pesada puerta de acero siseó, desellándose con un profundo golpe neumático antes de abrirse. Dentro, el legado de don Vincenzo Lobianco esperaba. Pilas de bonos al portador de alta denominación cubrían la pared izquierda. En el centro, descansando sobre un pedestal forrado de terciopelo, había 3 maletines. Isabela entró. La luz brillante y fracturada de cientos de diamantes en bruto y libres de conflicto se derramó en la habitación. 300 millones de euros en activos líquidos e imposibles de rastrear. Isabela trazó el borde de una piedra maciza, sus ojos verdes reflejando la luz gélida. Miró de nuevo a Domenico. No estaba mirando los diamantes, la estaba mirando a ella. «Con esto», dijo Isabela, su voz resonando en la cámara de hormigón, «no solo compramos un ejército, compramos Palermo». Domenico entró en la bóveda, acortando la distancia entre ellos. Extendió la mano, su pulgar rozando suavemente la línea de su mandíbula, un raro gesto de intimidad que envió una descarga de electricidad por su espina dorsal. «Silvio no nos verá venir», prometió, su voz un murmullo grave. «Partimos hacia Sicilia esta noche». 7 meses después, el viento costero que aullaba desde el mar Tirreno traía el olor a sal y a muerte inminente. El complejo de Silvio Costa, una extensa villa fortificada en los acantilados de Mondello, era supuestamente impenetrable. Pero los muros impenetrables no significan nada cuando los guardias que las vigilaban han sido comprados con diamantes Lobianco. El asalto comenzó exactamente a las 2 de la mañana. No hubo alarmas. No hubo un tiroteo caótico en las puertas principales. Fue un desmantelamiento quirúrgico y aterradoramente silencioso del imperio de Silvio. Domenico e Isabela lideraron un equipo de asalto de 20 contratistas de élite, exmilitares y muy bien pagados, vestidos con equipo táctico negro y portando carabinas con silenciador. Se movieron a través de los patios opulentos como sombras. El corazón de Isabela latía a un ritmo constante e implacable. Esta era la culminación de una década de pesadillas. La niña que había huido de una finca en llamas regresaba al fuego como una reina. Irrumpieron en la casa principal a través del invernadero, dejando un rastro de leales neutralizados a su paso. Domenico se movía con una precisión letal, su Glock despejando esquinas con una gracia fluida y aterradora. Era una fuerza de la naturaleza, pero siempre se mantenía posicionado ligeramente por delante de Isabela, protegiendo sus puntos ciegos. Era un testimonio tácito del vínculo forjado entre ellos, una devoción oscura e inquebrantable. Llegaron a las pesadas puertas de roble del estudio privado de Silvio. Domenico cruzó una mirada con Isabela, dándole un único y afirmativo asentimiento. Abrió las puertas de una patada.
Silvio Costa estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, un vaso de ron ámbar congelado a medio camino de sus labios. Era un reflejo más viejo y decaído de Domenico, su rostro marcado por años de paranoia y viciosas luchas de poder. Dos guardaespaldas fuertemente armados lo flanqueaban. Pero antes de que pudieran levantar sus armas, Domenico y dos contratistas los abatieron con 3 disparos sincronizados y con silenciador a la cabeza. Los cuerpos cayeron sobre la alfombra persa con un golpe sordo. Silvio dejó caer su vaso. Se hizo añicos y el ron se derramó como sangre. Miró fijamente a Domenico. Su rostro perdió el color. Domenico, graznó Silvio, su voz temblorosa, ¿traes mercenarios a mi casa? ¿Traicionas a tu propia sangre? Envenenaste a mi abuelo, Silvio, respondió Domenico fríamente, bajando su arma y haciéndose a un lado. Perdiste el derecho a hablar de sangre hace mucho tiempo, pero no es a mí a quien tienes que responder esta noche. Isabela salió de las sombras del umbral. Se quitó la máscara táctica negra de la cara, dejando que su cabello cobrizo cayera suelto sobre sus hombros. Desenfundó la bereta 92 FS plateada de su padre, el metal brillando en la tenue luz del estudio. Los ojos de Silvio se clavaron en su rostro. La confusión se transformó en reconocimiento, y luego en puro y absoluto terror. Se echó hacia atrás en su silla, su respiración agitada. No, susurró Silvio, negando con la cabeza. No, tú te quemaste. Todos se quemaron en la finca. Y fantasmi non bruciano. Silvio, los fantasmas no arden, Silvio, dijo Isabela. El impecable y aristocrático dialecto palermitano quedó suspendido en el aire, un eco escalofriante del pasado. I fantasmi tornano solo per riscuotere i debiti. Los fantasmas solo regresan para cobrar sus deudas. Espera, espera, suplicó Silvio, levantando las manos, su anterior bravuconería completamente desaparecida. Tengo cuentas en el extranjero. Tengo la autoridad portuaria. Puedo darte todo. Domenico, escúchame. Ella destruirá a nuestra familia. Domenico se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Parecía completamente tranquilo. Ella es mi familia ahora, tío. Y un trato es un trato. Isabela se acercó al escritorio, su expresión una máscara impenetrable de furia fría. El peso de su padre, su madre y todo el linaje lobianco descansaba pesadamente sobre su dedo. Esto es por la fiesta de San Juan, declaró en voz baja. Sin dudarlo, apretó el gatillo. El ensordecedor estallido de la bereta rompió el silencio de la villa. Silvio Costa se desplomó hacia atrás en su silla de cuero, con un único y perfecto agujero entre sus ojos. El usurpador estaba muerto. Isabella se quedó helada por un momento, con la pistola humeante en la mano. El peso sofocante que había llevado durante 10 años se desvaneció de repente, reemplazado por una claridad feroz y ascendente. Domenico se acercó a su lado. No ofreció tópicos vacíos. En cambio, extendió la mano y tomó la de ella, entrelazando sus dedos. Era un voto silencioso de asociación, un ancla física tras su venganza. Está hecho, murmuró Domenico, mirando el cuerpo y luego a su esposa. Los sindicatos están unidos. El trono es nuestro. Isabela miró al hombre que la había sacado de las sombras y le había dado el mundo. Apretó su mano y una sonrisa genuina y peligrosa finalmente apareció en su rostro. Entonces vayamos a presentarnos a nuestros nuevos súbditos, dijo. Juntos, el nuevo rey y la nueva reina del Hampa siciliana dieron la espalda al hombre muerto y salieron a la tormenta, listos para gobernar un imperio forjado en fuego y diamantes. El bajo mundo es un tablero de ajedrez construido enteramente sobre sangre y memoria. Domenico Costa buscó a una camarera torpe para castigar, pero en su lugar descubrió a una reina perdida para coronar. Juntos, Isabela y Domenico reconstruyeron un imperio fracturado de las cenizas de un Barolo derramado. Gobernaron no solo a través del miedo, sino a través de una alianza forjada inquebrantable. Un solo error en Boston dio a luz al sindicato más aterrador que Sicilia jamás había visto.